Hola, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Por favor, enciendan su cámara para empezar la clase de hoy. Justin, está bien, no hay problema. Chicos, por favor, enciendan su cámara. Recuerden que al inicio de cada clase deben de encender su cámara. Justin, Abigail. Muy bien, vamos a empezar la clase de hoy con el siguiente tema. Tenemos operaciones con intervalos, diferencia y complemento. Entendiendo a todas estas operaciones, son todos los reales comprendidos entre A y B, incluir uno de los extremos. La diferencia de un intervalo es que entre un intervalo A y otro intervalo B es otro intervalo que se forma. Los números que aparecen en A y no pertenecen a B se simbolizan por A y B. Ya, muy bien, Justin, no hay problema. Gracias por comunicar. Estas operaciones con intervalos se basan en el siguiente ejemplo. Como pueden observar, tenemos el intervalo A e el intervalo B. El intervalo A tiene abierto por la izquierda menos 1,4, lo cerramos. El intervalo B está abierto, ¿verdad? 2,5. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el intervalo A y B? ¿Qué es lo que se va a realizar? Recuerden con el tema anterior, dicho anterior, de la clase anterior, recuerden el tema, es casi parecido, pero vamos a aplicar otra fórmula. Tenemos aquí, representando el intervalo A, menos 1,4, tenemos la dirección menos 1,4, abierto y cerrado. Ahora representamos el intervalo B, 2,5, aquí está, 2 hasta llegar hasta el 5. Está un intervalo abierto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este intervalo entre A y B? Que le vamos a quitar lo que es el intervalo B. Ya no lo vamos a poner. Es como que desaparece. Ya el intervalo B, al ser representado y al formar el nuevo intervalo, ya no se lo va a tomar en cuenta. ¿Cuál es el nuevo intervalo que nos va a quedar? Menos 1, aquí está, lo representamos, menos 1 hasta llegar al 2. La diferencia va a ser que siendo un intervalo B abierto, al nuevo intervalo que lo vamos a formar va a ser cerrado. Y nos va a quedar el nuevo intervalo entre A y B abierto por la izquierda, menos 1,2 cerrado. ¿Todo claro con el ejemplo? ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿todo claro hasta ahí? Recuerden que esta es diferencia de operaciones de intervalo. Dicen, ¿puede volver a repetir, por favor, que no entendí muy bien? Ya, muy bien, yo. Sí, que parecen entre también. Ya, muy bien. Vuelvo a repetir. Esta es diferencia de intervalo. Operaciones con intervalo, diferencia y complemento. ¿Qué es lo que se refiere a diferencia de intervalo? Es entre la diferencia de un intervalo entre A y B. Vamos a formar otro intervalo. A lo que se respecta a lo que es el ejemplo, tenemos el intervalo A y B. A abierto por la izquierda, menos 1,4 cerrado, y B es un intervalo abierto, 2,5. Ahora lo vamos a representar en la recta real. Ese es el primer paso que deben realizar. Representar cada intervalo en su recta real. Aquí lo representamos menos 1 abierto hacia 4 cerrado. Este es el intervalo A. Ahora vamos a representar el intervalo B. 2,5 hasta llegar al 5. Ahora, ¿cuál es la diferencia de operaciones con intervalos? Esta diferencia es que al
realizar un nuevo intervalo entre A y B, el intervalo B ya no lo vamos a tomar en cuenta, es decir, que desaparece, como pueden observar aquí. Al formar el intervalo nuevo, va a quedar de la siguiente manera. -1, aquí lo pueden observar, -1 hacia el 2, que aquí es donde comienza el intervalo B. Al tener un intervalo abierto, se va a formar en un intervalo cerrado. Esa es también la otra diferencia. Y va a quedar el nuevo intervalo abierto por la izquierda, -1,2 cerrado. ¿Ahí está claro? Sí, licenciada, sí entendí. Ya, muy bien, seguimos. Aquí tenemos otro ejemplo. Intervalo A, abierto por la izquierda, -1,4. Aquí es el mismo del anterior, pero como pueden observar aquí, va para formar otro intervalo. Si ven, ya no tomo en cuenta el A, sino que nos quedamos con el intervalo B y formamos un nuevo intervalo abierto 4,5. Porque aquí vamos a calcular B por A. Entonces nos quedaría que el A ya no lo vamos a tomar en cuenta, a diferencia del primer ejemplo que fue el intervalo B, acá es el intervalo A. Al estar cerrado al comienzo, cerrado, ¿cuál es la diferencia? Que va a ser abierto. Entonces nos va a quedar un intervalo abierto 4,5. ¿Todo claro está ahí? De mi parte, ¿Sí? sí. Solo Sí. Justin responde. Los demás estudiantes, por favor. Sí. Recuerden encender su cámara. Los que tienen problema con cámara no hay problema. Pero los que pueden encenderla, por favor, tienen que tener encendida la cámara. Ahora vamos a ver qué es el complemento de intervalos. Jessica, por favor, lea. Es el conjunto formado por los elementos que le faltan al conjunto para ser igual al conjunto universal. Dado un intervalo cualquiera, su complemento es el conjunto de números reales que no pertenecen a dicho intervalo. Gracias, Jessica. El complemento de intervalos se refiere a que se va a analizar ya no un intervalo como resultado, sino dos intervalos como resultado. Aquí, como pueden observar en el ejemplo, el intervalo cerrado -3,2 abierto. Van a calcular la unión, van a hacer la unión. Aquí tenemos -3 representando en la recta real 2 abierto, ¿verdad? Ahora, ¿por qué va a ser como resultado dos intervalos? Porque al restante de lo que es el intervalo, por ejemplo, aquí tenemos -3, hacia su izquierda es lo que nos sobra, ¿verdad? Entonces sería un intervalo infinito, infinito -3. Ahora, ese es el primer intervalo. Ahora, al formar la unión con el otro intervalo, es desde el 2 hacia su infinito, ¿verdad? Como no nos indica un número exacto, es un número infinito. Observen, aquí es abierto y lo complementamos cerrándolo. Acá es cerrado y lo complementando abierto. Entonces nos quedaría como nuevo intervalo A abierto menos infinito menos 3. Ese es el primer intervalo que nos quedaría como resultado. Ahora la unión nos queda cerrado 2, más infinito. Como pueden observar, ya que no hay una cantidad exacta que nos indique hasta dónde llegar en la recta, ¿verdad? Entonces sería infinito. Este sería el complemento porque van a complementar la unión de un intervalo. En un intervalo les va a salir como resultado dos intervalos. ¿Alguna pregunta? No, listen, de mi parte.
Chicos, Carla, Jessica, Torres, ¿todo claro hasta ahí? Sí, Sí. 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 Recuerden que todos me están diciendo que sí está claro. Ahora ustedes van a resolver este ejercicio. Recuerden, diferencia de intervalos. En estas diferencias de intervalos, ¿cuántos intervalos tendríamos como respuesta? Chicos, Dos, listen. muy bien. Ahora, en complemento de intervalo, ¿cuántos intervalos serían? Uno. Muy bien, Justin. Muy bien. Van a realizar en su cuaderno, en este momento, van a resolver los siguientes ejercicios y van a aplicar la diferencia y complemento de intervalo. En este momento en clase van a realizar este ejemplo. El intervalo de A abierto menos 1,4 cerrado y el intervalo B abierto 2,5. Van a calcular A por B. Recuerden que deben de tener encendida la cámara. Solo Justin me dio justificación el por qué no enciende su cámara. Pero de ahí todos los estudiantes tienen que tener encendida su cámara. Está bien, Jessica, no hay problema. Pero ¿qué cantidad, Justin? ¿Cuál sería el intervalo que se forma? Está bien, Abigail. Muy bien, Carla. Listen. Dígame, Justin. Dicen, creo que es abierto por la derecha, B, y abierto por la izquierda, A. Ya, pero ¿qué intervalo formamos? O sea, ¿cuál sería la cantidad? Recuerde la diferencia de intervalos. Aquí está, diferencias de intervalos. ¿Qué es lo que había que hacer? Se formaba un nuevo Tenemos que intervalo, resolverla. ¿verdad? Se formaba un nuevo intervalo. Ya no se toma en cuenta aquí, por ejemplo, no, es que tienen que igual enseñarme su cuaderno porque tengo que ver la representación en la recta real. ¿Cómo representaron cada intervalo en la recta real?
Licenciada, es semiabierto por la izquierda -1 y abierto 5. Ya. ¿Quién más terminó? Dicen, yo aún no acabo. Justin, ¿le salió el mismo intervalo? No, dicen. Recuerden que para que les salga el nuevo intervalo, o sea, la diferencia, tienen que representar primero cada intervalo en la recta real. ¿Quién más terminó? Carla, ¿alguna pregunta? No, muy bien. Abigail, Dígame, señorita. Ah, sí. ya. Muy bien, Justin. Dicen, ¿está bien el resultado? Señorita, estoy con Vamos a bulla. aplicarlo. Vamos a aplicarlo. Ya acabé, licenciado. Ustedes no se han dado cuenta de algo. Ya acabé yo. ¿Qué intervalo le salió Jessica? A menos creo que por B igual a intervalo abierto, -1, 2, cerrado. Ya, Jessica. Abigail, Carla. Todavía no termina. A ver, recuerden este intervalo. Abierto, -1,4, cerrado. El intervalo B, abierto, 2,5. Recuérdenlo muy bien, identifíquenlo. Ya, ahora nos vamos hacia acá. ¿Es el mismo o no es el mismo ejemplo que les puse? Sí. ¿Y cuál es el intervalo, la diferencia entre A y B? ¿Cuál es el nuevo intervalo que se representa como resultado? Intervalo abierto -1,2, intervalo cerrado. Muy bien, esa era la respuesta. No se dieron cuenta, por eso yo les pregunto, ¿está todo claro? ¿Está todo claro? Sí. No se dieron cuenta que es el mismo ejemplo que les puse a realizar. Solamente que ustedes tendrían que hacer de nuevo el proceso, hacer la recta real, identificar cada intervalo en la recta real y la diferencia del intervalo entre A y B, su respuesta en sí, ¿cuál era? -1,2. Abierto por la izquierda, ese era el resultado. Ese es el resultado. Así tenían que haberlo representado en su cuaderno. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? De mi parte no, dicen. ¿Ya está todo entendido? Carla, Sí, Entonces sí, ahora sí entendí. Jessica, muy bien. En base a su respuesta, que ya tienen todo entendido con el tema de hoy, recuerden la clase anterior, esta clase, porque después de esta clase viene otra clase
que es casi igual a esta, pero conlleva a más respuestas. Ahora ya realizamos el ejercicio de diferencia de intervalos. Ahora en su casa van a realizar este ejercicio aplicando el complemento de intervalos. En este intervalo de complemento, ¿qué es lo que van a realizar? Carla, ¿qué es lo que se realiza en el complemento de intervalos? Se calcula el intervalo abierto con el cerrado. Ya, ese es el primer proceso, identificar el intervalo en la recta real. Justin, ¿cuál sería el otro proceso? Dice, creo que es poner eso de A y B. A ver, ya identificamos este intervalo en la recta real, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. Recuerden que de este intervalo, ¿cuántos intervalos van a salir? 2, creo. 2, ¿verdad? El complemento a la unión del intervalo A van a salir 2 nuevos intervalos. No se están percatando de los ejemplos, de los ejercicios que les estoy poniendo. Se los dejo de tarea en casa. Van a aplicar a este intervalo el complemento de intervalo y lo van a subir a la plataforma con el primer ejercicio que realizaron, que ya saben cuál es la respuesta y cuál es el proceso que conlleva cada intervalo, ¿verdad? Este ya está realizado, ustedes en casa van a realizar este intervalo. Estudiante que me envíe bien la respuesta como es. Recuerden que tienen que enviarme con la representación en la recta real, no directamente el resultado. Lo representan en la recta real y de ahí lo envían. No el resultado solito, con recta real incluida. Estudiante que me envíe bien identificado lo que es el complemento de intervalo, será porque se dio cuenta de algo que ustedes tendrían que haberse dado cuenta. ¿Sí? Dice, puede volver a repetir los otros ejercicios. ¿Cuál ejercicio? ¿Cuál? ¿De complemento o de diferencia? Complemento. Ahí está. Ya, este es el complemento de intervalos. Es el conjunto que se forma por los elementos que faltan al conjunto para ser igual al otro conjunto. Es decir, que la unión del intervalo A van a salir como resultado 2 nuevos intervalos. Al observar este ejemplo se dieron cuenta de algo, que es lo que les estaba indicando. Sí, le dicen, ya me di cuenta. ¿Se dio cuenta? Muy bien, Justin. Ya. ¿Todo entendido? ¿Alguna pregunta? De mi parte no, dice. Ya. Por favor, en sí, de los ejemplos que les he puesto, y ya que Justin se dio cuenta de lo que les indico, no quiere decir que ya, bueno, tienen que identificar cada intervalo, porque recuerden que a partir de esto viene otra clase más en base a los intervalos y a su representación en la recta real. Justin tiene que tener bien claro lo que es diferencia de intervalos y complemento de intervalos. Cada uno de ustedes tiene que tener en claro porque va a venir una nueva clase en representación a lo que es intervalo en la recta real. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? No. Sí, le dicen, todo claro. Ya, muy bien, estimados estudiantes. Esa ha sido la clase del día de hoy. Que tengan una bonita tarde. Chao, le dicen. Ya, chao.